Solamente es que quiero ilustrar la predicación en el día de hoy con una cosita que me ayuda a mí mucho, y por eso es porque he preparado este tinglado que tengo aquí. Nada más que eso. Bueno, pues nada, muchas gracias por invitarme y espero que el Señor nos cuide en la predicación, en la exposición de la palabra que tengo con vosotros en esta mañana. Lo que quiero compartir con vosotros hoy es una parte de la palabra de la Biblia y viene a raíz de que el Señor hubo un tiempo en el ministerio, cuando estuvo aquí en la tierra, que cambió su estilo de forma de predicar. Cambió su manera de enseñar a las personas y a la gente. Y fue a raíz de que más o menos a la mitad de su ministerio, cuando estuvo aquí, pues después de hablar acerca del reino, hablar acerca del perdón, hablar acerca de la misericordia, del amor de Dios, resulta que a muchos a los que se dirigía pasaban de él. No le hacían prácticamente ni caso. Iban en contra de él, le amenazaban, le injuriaban. Muchos de aquellos que eran líderes de entonces, aquellos fariseos, escribas que tenían que estar incluso velando por las escrituras, velando por la ley, la palabra hecha carne que estaba entre ellos, ni le reconocían. Dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos ni le recibieron, ni le querían, no querían saber nada de él. Entonces el Señor Jesús, viendo que había este rechazo, blasfemaban acerca del Señor Jesús. ¿Recordáis esta escena cuando están allí ante Pilato e instigan a la gente a decirle: crucifícale, crucifícale? Qué rechazo más grande, ¿verdad?, al mismo Hijo de Dios que estaba allí entre ellos. Es por eso entonces que, viendo tanta dureza del corazón de las personas, de algunos de ellos, sobre todo de los líderes, tanto rechazo hacia él, decidió cambiar su estilo de hablarles, de predicarles. Y fue que empezó a hablarles por medio de parábolas. Es de esta manera en cómo empieza, ¿verdad?, una nueva etapa en la vida del Señor Jesús hacia los demás. Y yo quiero compartir hoy una de esas primeras parábolas por las cuales el Señor Jesús empezó a hablar a la gente. Una parábola, como todos más o menos creo que sabéis, no es más que el relato literal de una historia real de la vivencia de cada día de las personas, pero que tiene una enseñanza espiritual. Eso es más o menos lo que es en simple resumen de lo que es una parábola. Yo quiero compartir hoy con una parábola que, cuando diga cuál es, me extraña que alguno de los que estén aquí no haya oído en algún momento de su vida algo o parte de lo que es la parábola de la cual inicia el Señor este estilo, esta nueva manera de poder hablar a la gente, y seguramente que muchos de vosotros la habéis escuchado, seguro. Y yo me preguntaba, ¿y qué de original puedo ser yo ahora cuando diga la parábola de la cual quiero compartir con vosotros? Mira, no se trata de que yo venga aquí y quiera ser original ahora con la palabra, no se trata de eso. Solamente nos daríamos contentos si entre todos los que estamos aquí en esta mañana hubiera solamente una persona que, al escuchar de nuevo esta palabra, surgiera en su corazón la inquietud de conocer al Señor, de seguir sus caminos, nos daríamos por contentos. La palabra de Dios es viva, es eficaz. A mí me da igual, porque yo no soy el que tiene el poder, es la palabra, por eso es la que tenemos que anunciarla. La parábola que quiero compartir con vosotros es la parábola del sembrador. ¿Quién no ha escuchado alguna vez algo de la parábola del sembrador, verdad? Quisiera compartirla con vosotros y sacar algún que otro detalle. Mirad, como muy bien decía esta mañana el hermano, es bueno sacar el contexto de dónde se lee la Biblia, los textos que tenemos por delante, cuál es el entorno de cómo se dice. Y mirad, la parábola del sembrador la encontramos en 3 de los 4 evangelios, en Marcos, Mateo y Lucas, no en Juan. Y lo que quiero compartir con vosotros hoy, aunque he sacado detalles de los 3 evangelios, evidentemente no puedo irme a los 3. Pero sí que, para sacar este contexto del que hablábamos, sí que he cogido información de cada uno de ellos y me voy a centrar en la parábola que viene en Marcos. Así es que vamos a ir a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Es ahí donde nos viene reflejado aquí la parábola del sembrador. Y el contexto más o menos de cuando el Señor inicia esta nueva manera de predicar, esta nueva manera de enseñar, es el siguiente. Este día en el que inicia esta manera de hablar el Señor fue un día complicado para él, para el Señor Jesús. Había estado haciendo milagros,
había estado curando a gente, había estado echando incluso demonios de aquellas personas, de alguna persona que estaba poseída. Y había sido un día difícil porque incluso aquellos líderes religiosos habían blasfemado contra él, diciéndole que si él tenía el poder de poder hacer esas cosas era porque estaba en él el espíritu de Belcebú, el espíritu como si él mismo estuviera endemoniado. Blasfemia en contra del Señor Jesús. Este fue el día previo a todo este acontecimiento, cuando el Señor inicia esta serie de predicar en cuanto al reino de Dios, por medio de las parábolas. Entonces el Señor, después de todo este ajetreo, de todo este día, se va a una casa, y estando allí en esa casa empieza a hablar a los de la casa. Y empezó a correrse la voz de que el Señor Jesús estaba compartiendo la palabra allí en una casa. El Señor ya era conocido más o menos a la mitad de su ministerio, sabía de quién era el Señor, los milagros que hacía, cómo hablaba, como quien tiene autoridad, no como otros que usaban la palabra para cargar a la gente. El Señor Jesús no. Y entonces empezó a correr la voz y empezó a acudir mucha gente a esa casa donde el Señor Jesús estaba hablando. Hasta tal punto que la gente ya no podía pasar a la casa. Estaban afuera, por las ventanas o por la puerta, estaban intentando ver al Señor Jesús, estaban intentando escucharle y ya no podían. Hasta tal punto que la madre del Señor Jesús y sus hermanos vinieron a ver al Señor Jesús y no podían pasar y le avisaron que están tu madre y tus hermanos están ahí fuera. Bueno, mis padres ya conocéis esta historia. El Señor Jesús decidió, ante tal multitud de gente que había, salir afuera de la casa, ir a un lugar abierto y que de esa manera poder dirigirse a más cantidad de gente. Pero la gente no dejaba de acudir. Era una gran multitud que estaba rodeando al Señor Jesús, y donde se fue allí a la orilla del mar y no podía vislumbrar todo lo que a la gente a la que se dirigía. Yo creo que la gente tampoco podía escuchar y ver de una manera bien al Señor Jesús. Entonces él decidió en ese mismo momento, en la orilla del mar, montarse en una barca, retirarse hacia atrás, y desde ese lugar ya sí que él podía ver, vislumbrar, dirigirse a las personas, y las personas también le podían ver a él. Ese es el entorno, el contexto de cuando vamos a empezar ahora esta predicación. Y dice así Marcos, capítulo 4, acerca de la parábola del sembrador. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y a sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y él les dijo: y a vosotros os es dado saber el misterio del reino de los cielos, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y la ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Esta es la
exposición que el Señor hace con esta nueva manera de predicar respecto a la parábola del sembrador. Y aquí en esta parábola del sembrador encontramos tres aspectos o tres puntos fundamentales sobre los cuales se centra, se dirige la palabra. Y esos tres aspectos son, por una parte, el sembrador, ¿verdad? Por otra parte es la semilla que se siembra y por otra parte las distintas partes del terreno. Estos tres aspectos está centrado la parábola, se habla acerca de eso. Sembrador, la semilla y los terrenos. Y es de eso de lo que quiero compartir con vosotros en esta mañana. El sembrador. ¿A quién hace referencia aquí en esta parábola cuando se habla acerca del sembrador? Yo creo que por excelencia el sembrador, que es aquel que lleva la buena nueva, la palabra de Dios, es Cristo. Él es el sembrador por excelencia. Él ha venido a este mundo a traer buenas nuevas, las buenas de salvación, el testimonio de Él, hablar del amor, de la misericordia, del arrepentimiento, del perdón, del pecado. Él es el sembrador por excelencia, Cristo. No hay otro como Él. Pero conforme sabemos las Escrituras y así ha sido profetizado y fue cumplido, como hemos hablado también en esta mañana, el Señor Jesús vino a este mundo, se hizo hombre, murió en una cruz, pero también resucitó. Y el día en que resucitó, cuando ascendió a los cielos, a la diestra de Dios Padre, dijo un mandamiento a todos aquellos que le vamos a servir, a todos aquellos que le vamos a seguir. Y ese mandamiento es: id y predicad. Id y predicad. Desde ese momento, tú y yo somos sembradores. Tenemos esa responsabilidad de ir y sembrar la palabra, de predicar el Evangelio. ¿Y qué haces? ¿Qué hacemos? ¿Realmente estás hablando de Cristo, de las buenas nuevas, del plan de salvación, del amor, del perdón, del pecado? ¿O realmente te avergüenzas? ¿O realmente esto es para otros? Que no es para los misioneros que se hacen cientos y cientos de kilómetros y se van a otros países, a otros lugares a hablar del Señor, y es su responsabilidad. No, que no es solamente para los líderes de la iglesia o el que se sube aquí a predicar el Evangelio y con esto ya nos damos por contentos, que no, que es tu labor, es tu responsabilidad, que tienes que hablar del Señor, del plan de salvación, que si realmente hay alguien a tu lado a que aprecias, que le quieres y sabes cuál es su destino, si no acepta a Cristo, háblale del Señor. Esa es tu responsabilidad. Vivimos en una de las sociedades o de las etapas de la vida más fáciles a la hora de hablar del Señor, de poder compartir la palabra. ¿Tienes un móvil? ¿Tienes una tablet? Todos, entiendo. Mira, ¿en cuántas redes sociales estás? Facebook, Twitter, WhatsApp, TikTok, no sé, cientos. En alguna de ellas estás. Estás viendo continuamente el estado en el que están otros contigo, tú pones también tus... Mira, es tan fácil como una vez a la semana poner un texto bíblico, poner un mensaje de ánimo respecto a lo que Dios puede hacer en tu vida, y con un simple clic se extiende por un montón de lugares. Habla del Señor, comparte la palabra, lo que Dios ha hecho en tu vida. Eres un sembrador y Dios dijo: id y predicad. Y eso va contigo también, no solamente de otros. Esta es una parte de la parábola del sembrador. Encontramos otra, que es aquello que se siembra, la semilla, ¿verdad? ¿Y a qué hace referencia aquí en esta parábola acerca de lo que se siembra? Esto, la palabra. Es esto de lo que tienes que hablar, no de otra cosa. Si tú quieres que una persona cambie, habla acerca de la semilla, de la palabra. Dice en Romanos, capítulo 10, y versículo 14, haciendo referencia a que somos sembradores de la palabra. 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber a quien se les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cómo van a escuchar acerca del Señor Jesús si no vas
si no les hablas. ¿Os acordáis la escena de Pablo y Apolos cuando estaban disputándose a ver quién? ¿Qué más da? Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Es en ese sentido que nosotros tenemos que sembrar la palabra, ¿verdad? La palabra es la semilla que se nos habla aquí en esta parábola. Es la palabra lo que tienes que decir y anunciar, no otra cosa. No otra cosa. Si tú realmente hay alguien, un familiar al que aprecias y quieres, un amigo, un conocido, un compañero de tu trabajo, del instituto, y si quieres que su vida cambie, si quieres que su vida sea transformada, está bien que si quieres que le hables de un partido de fútbol, habla con él. Está bien que le hables de cómo te han ido tus vacaciones, habla con él si quieres. Está bien que le hables del cine, de películas, de cualquier otro tema, eso solamente entablará una relación, pero ¿sabes qué? Eso no le va a cambiar, no le va a transformar, eso no le hace nada. Dice en Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si tú realmente amas a esa persona, la aprecias, la quieres, que cambie su vida, háblale del Evangelio, porque tiene el poder para poder cambiar y transformar su vida. No le hables de chistes, de cuentos, historias si quieres cambiar la vida, eso no le va a cambiar. No es lo que tú sientes, no es tu filosofía, no es tu manera de ver la vida, es Cristo, es el Evangelio, es la palabra de Dios. No le añadas cosas por intentar quedar bien, no le quites para intentar suavizar lo que la palabra de Dios dice. Háblale el Evangelio tal cual, tal cual. Mirad, si una de las cosas por lo que las asambleas de hermanos somos conocidos es porque realmente intentamos ser lo más fiel posible a la palabra. Que cuando estudiamos la Biblia de una manera sistemática no nos dejamos cosas para intentar no caer mal a la gente. Les hablamos el Evangelio tal cual. Y si cuando pasamos por un texto y empezamos a hablar del amor de Dios, hablamos del amor de Dios. Cuando intentamos y hablamos de la misericordia de Dios, hablamos de la misericordia de Dios. Pero cuando llegamos a textos que hablan acerca del pecado, del arrepentimiento y del juicio, no lo ocultamos para que nadie se vaya. Hablamos acerca de ello también. Ese es el Evangelio, el cual tenemos que hablar a la gente, no engañarles, no edulcorarlo, no rebajarlo, no taparlo, no añadirle, no quitarle, el Evangelio tal cual. Y quizás alguien un día te venga, alguien querido para ti, y te diga que ha encontrado quizás el chico o la chica de su vida, que se la han presentado en una fiesta, en un cumpleaños, en el trabajo, en el instituto. Pero solamente hay un problema, y vengo a pedir tu consejo. Mira, es que todavía no es creyente. ¿Qué me aconsejas? Ves a la palabra y dile lo que dice la palabra, no tu opinión, no tu consejo, lo que dice la palabra. Y la palabra dice, no te unas en yugo desigual. Díselo, no te dé miedo. Es la manera mejor de ayudarle. No te unas con una persona que tiene un fin distinto al tuyo, una motivación diferente, unos principios diferentes. Sí, pero es que ya le hablaré del Señor, que no te unas en yugo desigual, en alguien que no tiene esos mismos principios, tu misma fuerza, tu mismo caminar. Quizás te llegue alguien otro día y te diga, ¿sabes qué? Es que quiero probar a vivir con tal persona antes de llegar al matrimonio, no sea que las cosas luego no funcionen y esto es un lío. Luego tú sabes tú, una vez que ya no sé, ¿qué me aconsejas? ¿Que yo que te aconsejo? No. ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? Sé claro en cuanto a las cosas que vienen en la palabra del Señor, y mi consejo es que no lo hagas. No te puedo decir otro, sí, pues entonces me voy. Mira, lo siento. Es que hay otro lugar que sí me dicen que puedo hacerlo. Lo siento por el otro lugar, pero la palabra de Dios es clara respecto a esta serie de cosas. En cuanto al matrimonio, el divorcio, la riqueza, las amistades del mundo, es claro en cuanto a eso. No lo ocultes. Habla del Evangelio, porque tiene poder para poder salvar a las personas tal cual. Así es. Y otra de las partes que encontramos en esta parábola, hemos dicho el sembrador, hemos dicho la semilla, aquello que se siembra, y la última parte que son los terrenos. El terreno. ¿Y a qué hace referencia aquí? Y ahora nos vamos a
a centrar un poquito más en esto también. ¿Qué hace referencia aquí? Son a las distintas actitudes que tiene el corazón cuando precisamente alguien le habla del Señor. Esas es las distintas partes del terreno. Y yo me pregunto, ¿por qué si la palabra de Dios se le ha dicho a una persona, se le ha hablado tal cual? ¿Por qué si tiene ese poder para salvación que hemos hablado? ¿Por qué las personas no cambian? ¿Por qué las personas no se transforman? ¿Por qué no está el local lleno, con las puertas ahí llenas de gente, como pasaron en la época del Señor Jesús, intentando escuchar y cambiar la vida de las... ¿Por qué? El problema no es el que la siembra, el sembrador no, porque aquí lo único que hacemos es hablar acerca del Señor. El problema no es la semilla que, como hemos visto y vamos a ver ahora, es echada la misma semilla. El problema es el corazón, la actitud de las personas a la hora de recibirla. Y es de lo que quiero compartir yo aquí ahora. Mirad, lo quiero hacer de una manera ilustrada. Por eso he traído ahora aquí esto. Es de la manera que yo mejor me entero. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, una parábola es la historia real de lo que vive la gente, que el Señor lo contaba para que pudieras entenderlo y sacaba una enseñanza espiritual de lo que la gente vivía. ¿Cuál es el problema? Que yo, en mi caso, por ejemplo, yo no soy agricultor. Entonces, a la gente a la que el Señor se estaba dirigiendo, seguramente que pronto captaba la idea a la que se estaba refiriendo, porque muchos de ellos vivirían de la agricultura, otros de la pesca, otros de la ganadería, y estaba refiriéndose a un ejemplo en el que la mayoría de la gente perfectamente sabía de lo que hablaba porque lo vivía. Yo no, o no sé si muchos de vosotros vivís de la agricultura, pero yo no, yo a lo sumo. Tengo un tiesto o un par de tiestos en casa, les echo un poquito de agua y veo cómo crece, y eso es mi relación con la agricultura. Pero no llego a entender muchas de las cosas por qué se hacen en la agricultura. Y esta gente, si el Señor viniera hoy y nos tuviera que hablar por parábolas, a cada uno de nosotros quizás cogería otro ejemplo del día a día de tu vida, de mi vida. Y a lo mejor, yo qué sé, pues pondría el ejemplo de decir, cuando vayas a tu trabajo, cuando vayas al instituto, cuando vayas a visitar, ten cuidado, cuando cojas el transporte público, cuando salgas a la carretera, cuando cojas tu coche, cuidado con las señales de tráfico, yo qué sé, porque ese es el día a día nuestro, ¿verdad? A lo mejor cogería el ejemplo de un móvil. ¿Quién no tiene al cabo del día un móvil en la mano? Todos. Pues cuando vayas a coger tu móvil y vas a escribir un texto, ten cuidado cómo escribes. Yo me quedo alucinado. ¿Cómo puede ser que algunos chavales puedan escribir con los dos dedos del gordo más rápido que hablando? ¿Cómo puede ser eso? Pues lo hacen. Pues yo qué sé, el Señor sacaría parábolas de ejemplos de la vida nuestra cotidiana. Pero entonces, la vida cotidiana de esta gente era esta. Y les hablaba por parábolas de las cosas que vivía. Y yo, como os he dicho antes, lo máximo que tengo unas cuantas macetas en casa y esa es mi cercanía con la agricultura. Pero quería recordar, para captar un poco mejor la idea del Señor Jesús. Y yo recuerdo lo más cercano o lejano que tengo de la agricultura es acerca de mis padres y mis abuelos. Eso sí. Mis padres crecieron en un pequeñito pueblo de Ciudad Real. Este pequeño pueblo no tenía industria, no tenía grandes comercios y la gente sí vivía de la agricultura, de la ganadería, vivían de eso. Mi padre, la gente que quería un poco prosperar, se tenía que ir fuera del pueblo porque ya te digo, no había mucho más que eso. Y mi padre sí, se fue a Madrid e inició allí una nueva vida. Mi padre cuando se jubiló, como le gustaba todo aquello, volvió al pueblo. Se compró una pequeña parcela, un pequeño terreno, y ahí hizo su pequeño huerto porque es lo que le gustaba de siempre, lo que había vivido también él de pequeño. Pero si echo la vista más atrás, sí que recuerdo a mi abuelo. Mi abuelo no salió del pueblo, él sí se quedó allí, y él vivía de la agricultura, tenía sus animales. Yo he visto a mi abuelo ordeñar una vaca. Yo he estado con mi abuelo literalmente en una era, montado en un trillo, no sé si alguno, pero lo he hecho con mi abuelo. Yo he visto a mi abuelo tirar el trigo para arriba y cuando hacía días de aire para que se llevara la paja hacia un sitio y el grano, yo eso lo he visto. Pero es que yo he visto a mi abuelo cuando iba a sembrar también. He visto a mi abuelo porque tenía sus tierras y a veces le acompañaba juntamente con mi padre cuando iba a sembrar. Y eso es lo más que recuerdo acerca de una ilustración parecida a esta. Y recuerdo a mi abuelo así,
Más o menos, ¿vale? Más o menos. Él tenía una bolsa parecida a esta. ¿En serio? Y se la colgaba. Se la colgaba así. No se sembraba antes como ahora. No hay esas cosechadoras, esas maquinarias tan grandes. No, yo recuerdo a mi abuelo así, y con otra cosa. Recuerdo a mi abuelo, el hombre, con un gorro de paja. Y se ponía un gorro de paja el hombre. Este es el recuerdo que tengo de mi abuelo cuando iba a sembrar, en serio. Y cogía y metía su mano en su bolsa y cogía la semilla y la esparcía. Y la lanzaba en el campo donde él iba a sembrar. No se hacía... Entonces, esto me vale mucho para situarme en lo que el Señor les quería decir a esa gente, porque yo no vivo de esta manera, pero mi abuelo sí, y esta es la idea. Mira, yo he traído aquí unas semillas, que quiero hacerlo todo. He traído aquí unas semillas. Oye, las semillas son todas iguales, del mismo fruto, no va mezclada. No sé si captáis. No lo mezcles con otras cosas. Yo he traído aquí unas semillas porque estas semillas las he plantado un par de años en casa. Es semilla de girasol, pipas de girasol. Es espectacular hacerlo, probarlo un día si queréis en vuestra casa, que en un simple tiesto siembras una semilla, se hace una planta grandísima, bonita, hermosa, y de una sola pipa salen cientos. Da el fruto y salen cientos. Bueno, pues resulta que el sembrador que pone aquí en la parábola salió con su bolsa al campo a sembrar, cogió la semilla y la esparció sobre el terreno. Y aquí dice que hay 4 partes de terreno. Vamos a leerlos. Y dice que al sembrar, aquí el sembrador, versículo 3, salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. El camino. Esta es una parte del terreno. ¿Sabéis qué? Yo me acuerdo también por la figura de mi abuelo, que había caminos. Estos caminos no solamente se utilizaban para pasar la gente a los huertos, se utilizaban también para que los animales pudieran acceder con sus carros, sino que también delimitaban un terreno de otro. Se utilizaban para esto. Entonces ese camino, de tanto pasar por él, estaba compactado, estaba apretado. Entonces la semilla, cuando el sembrador cogía y la tiraba a voleo y la esparcía, había parte que caía en ese camino, esa semilla que pasaba con ella, que no caía abajo del terreno, se quedaba en la superficie. ¿Qué quisiera decir el Señor con esto? Pues Él mismo lo explica, porque dice en el versículo 15, que estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que es sembrada en sus corazones. Esta es la actitud del corazón, de aquella persona que lo tienen tan duro, tan apelmazado, tan compactado, que la palabra de Dios que tú les estás diciendo no penetra dentro de su corazón. Mirad, he traído aquí. Esto es parte del terreno compactado. ¿Veis? Duro, pisado. Lo voy a dejar aquí. Esto es un terreno en el que si yo cojo una semilla y la tiro, mirad, no pasa adentro. No va a poder pasar, se va a quedar ahí. Entonces se va a la vista, vienen los pájaros, se la llevan, viene Satanás, ¿verdad? Y es lo que ocurre. Esta clase de personas son aquellas personas que tienen un corazón indiferente. Indiferente a la palabra de Dios, duro como una piedra. ¿Te has encontrado tú con personas así que le estás hablando del Señor día tras día, año tras año, y no sucede nada en sus vidas por más que escuchan la Biblia, que estás en una reunión familiar y les hablas de Cristo, que le invitas a un culto y escuchan del Señor, pero pasa el tiempo y no ocurre nada en sus vidas, que les entra por un sitio y les sale por otro, que solamente están escuchando por cortesía, por respeto, pero solamente tienen en su corazón la actitud de decir, a ver cuándo acaba el cansino este, porque tengo otras cosas más importantes que hacer, tengo mi vermú, tengo mi salida, tengo mis amigos, que acabes ya, que no te estoy haciendo ni caso. Personas con una actitud en su corazón dura, como una piedra, indiferentes, que difícilmente la palabra puede pasar hasta lo más profundo de su corazón y cambiarles. ¿Tienes gente así a tu lado?
yo creo que cada uno de nosotros tenemos personas a nuestro alrededor que por mucho le hablamos, no pasa nada. Y es por la actitud de su corazón duro, un corazón indiferente. Parte, dice el versículo 5, otra parte cayó entre pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenían profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz y se secó. ¿A quién se refiere el Señor cuando dice esto? Pues dice el versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son aquella clase de personas que también he querido traer un terreno parecido a este, y es este. Mirad, tierra aparentemente ya está más suelta que la otra, ya no está pelmazada, ya no está tan dura, ¿verdad? Y aquí sí que podemos echar una semilla, la echo en la tierra y muy fácilmente penetra en ella porque ya no está tan dura. Pero ¿sabéis qué? Esta semilla aquí difícilmente va a echar raíces, difícilmente va a echar fruto. ¿Por qué? Porque si rasco un poco, lo que encuentro son piedras debajo. No va a poder alimentarse, no va a poder agarrar bien, hay piedras. Estas personas son este tipo de personas que son superficiales. Personas superficiales. Que aparentemente, cuando les invitas a una reunión, a un culto, a escuchar la palabra, a un concierto, a un retiro, quieren vivir lo mismo que estamos viviendo los demás. Y se ilusionan y con gozo aceptan todo aquello y rápidamente quieren participar de las cosas y rápidamente ¿dónde me quiero bautizar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero al poco tiempo, ante cualquier problema o adversidad en la vida, se vienen abajo y abandonan. Yo conozco personalmente casos como estos, en los que incluso se les ha dado un ministerio, un liderazgo en alguna de las cosas, y ante un problema y una dificultad abandonan al Señor. ¿Por qué? Porque era gente superficial, porque no habían agarrado, no habían crecido. Su corazón, realmente, la actitud de su corazón era como el otro prácticamente. No había de dónde alimentarse en su vida. Superficiales, gente superficial. Que cuando se les trata o se les dice la tesitura o el compromiso de escoger, abandonan al Señor. O el Señor o tu amiga. O el Señor o ese negocio que te han prometido en el que te vas a hacer de oro, pero con eso tienes que abandonar los cultos. El Señor o las riquezas. ¿Os acordáis el rico cómo se fue? Entristecido. El Señor o. Y cuando eliges lo otro, eres gente, o somos gente superficial, que rascas un poco en tu vida y no has echado raíces. No puedes dar fruto. No puedes dar fruto. Y luego tenemos aquí la otra parte de la tierra. Versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Esto a cuáles se refiere el Señor mismo lo está explicando en el versículo 18. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño, la riqueza, la codicia y otras cosas entran y la ahogan la palabra y les hace infructuosos. Esta clase de personas, ¿verdad?, que al principio parece que oyen las cosas, pero mirad lo que pasa en esta clase de personas. Entre espinos. Intenta echar aquí una semilla. Sémbrala. Yo no, porque ya lo he hecho 3 o 4 veces y cada vez que lo hago me pincho. Así es que si quiere alguno probar, échala. Es imposible. Entre espinos. Entre espinos. Para mí, esta clase de personas son personas que son insatisfechos. ¿Por qué? Porque como dice la palabra aquí, los afanes de la vida, la codicia, la envidia, eso crece dentro de tu corazón y no hace que fructifique, te hace daño. Es aquella persona que nunca está satisfecha con nada.
de que ve aquella cosa que tiene el vecino y quiere tenerla porque se cree que de esa manera va a ser ya feliz. Consíguela y te quedarás igual de vacío. Sí, pero es porque no tengo este trabajo, es porque no tengo esa vivienda, es porque no tengo aquello. Y por más que intentes acaparar, siempre estarás insatisfecho. Los afanes de este mundo, la codicia, son como espinos en tu vida, te hacen daño. No te van a dejar crecer. ¿No te das cuenta? Yo cuando de donde cogí estos espinos, no había nada alrededor más que espinos. No dejan crecer otra cosa. No crecía ninguna otra flor, solo espinos alrededor. Esto es lo que ocurre en la vida de las personas que prefieren los afanes de este mundo, la vanidad de la vida, que creyendo que van a conseguir todo y lo único que se hacen es daño. ¿Os acordáis el ejemplo que el Señor pone? Aquella persona que quería acumular tantas cosas en su granero, que lo quería tener prácticamente lleno, y le dice el Señor: necio, esta noche viene a por ti. ¿Qué te vas a llevar? Por mucho que quieras acumular. Nada. La vanidad de la vida, la codicia, el dinero, la ambición, toda esa serie de cosas no te deja crecer la palabra de Dios que hay en tu vida. Gente así la tenemos también a nuestro alrededor. Pero bueno, llegamos a la última parte. Hay esperanza. Cuando hablas acerca de Dios, cuando hablas acerca del Evangelio, hay esperanza, porque dice el versículo 8, otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿A quién se refiere esta clase de personas? El mismo Señor lo dice en el versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100, como esta pipa de girasol que os he dicho. De una sola pipa prácticamente da el fruto de cientos y cientos en una misma planta. Y esta es esta clase de tierra. Tierra escogida. Tierra ya no está dura y apelmazada. Se le han quitado las piedras que podía haber dentro. Se ha quitado toda clase de espinos que había. Y se ha quedado en una tierra suelta, apta para que la palabra de Dios dé fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Estos son los que son sensibles a lo que es la palabra de Dios. Tienen una actitud en su corazón sensible, que no cuestionan la palabra, la obedecen. Que no ponen peros, que tienen ganas y el deseo de estar con gente que la comparte, que puedes contar con ellos para el ministerio, para un montón de cosas. Gente que se siente a gusto, que está creciendo. ¿Sabéis cuál es la única diferencia entre estos 4 terrenos? El fruto, que da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. No vale solamente con decir que soy cristiano evangélico. Quizás solamente eres evangélico. Porque hay algo, evidencias en la vida de cada uno de nosotros que tiene que evidenciar que es realmente la palabra de Dios que ha sido sembrada en nuestros corazones, está arraigada. Y esos son los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos el que permanece en mí y yo en él, ¿qué es lo que ocurre? Que lleva mucho fruto. Esa es la evidencia más clara que realmente, si tu corazón es un corazón en el cual ha sido desechado todas las demás cosas y es un corazón apto para que la palabra de Dios crezca. Mirad, si nosotros sabemos el significado de esta parábola, como he dicho antes, no es tanto por lo listo que nosotros seamos, no es porque el mismo Señor tuvo que explicarla, la enseñanza espiritual que aquí había. Daros cuenta que ni los mismos discípulos que estaban con él, se dieron cuenta del significado que tenía. Y nosotros no somos más listos que ellos. Porque hemos leído ahí en el versículo 10 que cuando estuvo a solas el Señor Jesús con los discípulos, se preguntaban entre ellos, ¿qué habrá querido decir con la parábola? Ahí lo pone en el versículo 10. Los 12, pregúntale tú, anda. No, yo no, es que a mí me da corte. Pregunta, y el Señor Jesús les explicó la parábola. ¿Qué es lo que quería decir? Nosotros no somos más listos que ellos. Dice el Señor en el versículo 11, y a vosotros os he dado saber el ministerio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas ahora por parábolas todas las cosas. ¿Para qué? Mirad el propósito. Cuidado con este versículo. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan,
para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Cuidado con este versículo. Yo he dicho antes que si lo de las asambleas de hermanos somos conocidos, es porque queremos ser objetivos, ¿verdad?, con la palabra de Dios, literales. No queremos esconder ni ocultar nada. Y yo lo tendría ahora tan fácil, después de la explicación que he dado de la parábola, de decir, qué bueno, ¿qué oración tienes tú? Sin embargo, me encuentro en medio del texto que he leído, un versículo como este, en el que acabo de leer, que no se conviertan y para que sus pecados no sean perdonados. ¿Y qué? ¿Y ahora qué? ¿No se habrán confundido aquí? ¿No, tras el paso de los años, las distintas traducciones que hemos tenido, no habrá alguien cometido un error de realmente está diciendo la palabra esto? Sí, realmente esto está diciendo la palabra. Esta parábola, esta palabra está dirigida para todas aquellas personas que estaban atosigando, blasfemando en contra del Señor Jesús, que no querían hacer nada. ¿Y sabéis qué? Es que eso tiene sus consecuencias. Juicio. En las parábolas encontramos juicio también de parte de Dios para todas aquellas personas que no la aceptan. No va a haber perdón de pecados. No te vas a poder convertir si no aceptas a Cristo, porque no hay otra manera. No hay otro medio por medio del cual podamos llegar a ser salvos si no es por medio de Cristo. Solamente hay un camino, es la verdad, es la vida. En ningún otro encontramos salvación, solamente en Cristo. Y si lo rechazas, lo siento. Si lo rechazas, no hay perdón de pecados. No te vas a poder convertir. Es que la vida cristiana, el ser cristiano es algo muy serio. Porque no es un juego, porque no es una broma. Es que hay gente que muere, literalmente entrega su vida por Cristo. ¿Y vas a venir tú aquí ahora y te vas a reír de esto? No. La vida cristiana es así. Y sus consecuencias son graves. Juicio si no aceptas. Juicio si lo rechazas. Esa es la vida también cristiana. Y ya para terminar, de estos 4 terrenos que hay aquí, aquel que es indiferente, el que es superficial, el que está insatisfecho por todo, o aquel que es sensible a la palabra de Dios. Y ahora te quiero poner en un compromiso. Quiero confrontarte ahora con la palabra de Dios. ¿Cuál es tu actitud hoy? Ahora mismo. Ahora mismo que estás escuchando la palabra de Dios, ¿cuál es tu actitud? ¿Tienes un corazón duro? ¿Estás deseando que acabemos porque tienes otras cosas más grandes? ¿Estás escuchando solamente por respeto, pero realmente no te estás enterando de nada? Acabo, no te preocupes. Me quedan 2 minutos. Puedes ir a hacer lo que te dé la gana luego. ¿Cuál es tu actitud? ¿Como esta? ¿Superficial? Sí, qué bueno, ¿no? Un día más, un domingo más he escuchado la palabra de Dios, qué bueno, ya verás. Pero llega el lunes, y llega el martes, y llega el miércoles. Y te vas a encontrar este mundo duro, difícil. ¿Vas a aguantar? ¿O a la primera de cambio abandonas? ¿O eres una persona, ahora mismo, que lo único que te está llamando son los avatares de la vida, la vanidad, la riqueza, la gloria, que algo que puedas tener por ti mismo? ¿Eres gente insatisfecha? ¿Tienes un corazón todavía vacío? ¿O realmente tienes un corazón como este? ¿Estás cogiendo la palabra de Dios y estás sintiendo lo que aquí está diciendo? ¿Cuál es tu corazón? ¿Cuál es tu actitud? Yo no me puedo meter ahí, solamente Dios. Es el que está viendo lo que hay en tu corazón. Yo no puedo llegar ahí. Dios sí lo sabe, no le vamos a engañar. Mi deseo, en serio, es que la mayoría de los que estemos aquí tengamos este corazón, como esta actitud sensible, donde ya no hay dureza, donde no hay superficialidad, donde las cosas del mundo ya no me llaman como antes. Pero ¿sabes una cosa? Que para que cada uno de nosotros pudiéramos haber tenido un corazón así, tú no naciste así. Por ti mismo no has sido capaz de tener un corazón preparado para dar fruto, porque tú eras así. Cada uno de nosotros, en alguna parte de nuestra vida, de nuestro corazón, hemos sido así, duros, superficiales. Nos han llamado las cosas de este mundo. Y para que se haya producido esto en tu vida ha ocurrido un milagro. No es porque sí. Mirad
Quiero leer un par de textos con vosotros y acabamos. Dice en Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores? Porque tú has dicho ahora que tienes un corazón ya cambiado. ¿Y soy yo? ¿Creo que yo he sido mejor? Dice el versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con lengua engañan. Veneno de aspides, de serpiente hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuraron para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso está hablando de ti y de mí. Yo era así también. Dice en Tito, capítulo 3, y versículo 3 también. Dice el Señor aquí: porque nosotros, y está hablando de cada uno de nosotros, en otro tiempo también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Nosotros también éramos así, con un corazón duro, con un corazón que cuando escuchábamos la palabra de Dios unas veces la obedecíamos y otras veces no. Ha habido etapas en nuestra vida en las que hemos preferido las cosas de este mundo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, lo que ha producido que esa tierra, que esa actitud de tu corazón cambie, ha sido Dios. Y un último texto dice en Ezequiel capítulo 11 y versículo 19, dice: y les daré un corazón, un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? Para que haya fruto, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y las cumplan y me sean por pueblo y yo a ellos por Dios. ¿Veis? No ha sido fácil. Para que yo pueda tener un corazón como este que dé fruto, ha ocurrido el milagro. Dios ha quitado ese corazón de piedra que yo tenía y me ha dado un corazón nuevo. Ese es mi deseo, porque si no, sigue diciendo el Señor aquí en Ezequiel, el texto no acaba aquí. Mas aquellos cuyo corazón anda en el deseo de las idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo un camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová, hay juicio. Ese es el Evangelio. No lo puedo ocultar, no lo puedo quitar. Es tal cual lo dice la palabra de Dios. Se nos ha dado una oportunidad en nuestra vida de cambiar nuestro corazón conforme era. Si no lo aceptas, que sepas que el Señor trae juicio. Y es así. Vamos a orar. Dios y Padre, que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia, delante de ti, Señor, con total respeto y reverencia, Señor. Gracias por el milagro de la vida que has hecho en nosotros, en nuestros corazones, por haber cambiado, Señor, nuestra actitud. Ayúdanos, Señor, a vivir ahora consecuente con aquello en lo que tú has hecho en nosotros, porque estábamos muertos y tú nos has dado vida. Nos has trasladado de las tinieblas a la luz, Señor, de tu amado Hijo, y queremos, Señor, vivir consecuente respecto a esto. Ayúdanos, porque como hemos visto en esta mañana, somos débiles, Señor. Vivimos en un mundo, Señor, afectado tan grandemente por el pecado, en el cual tú nos has enviado a hablar de ti, Señor, y queremos hacerlo tal cual. Ayúdanos a obedecerte, a no cuestionarte, a tenerte en cuenta, Señor, en cada una de nuestras decisiones de nuestra vida. Gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias por los hermanos aquí, Señor, y que tú les seas de bendición en Cristo Jesús. Amén. Amén.